Grupo Radio Centro, gracias por acompañarnos en esta oportunidad en la cual, como todos los miércoles, tenemos a muy distinguidos periodistas que nos van a hacer el honor de darnos sus puntos de vista, opinión, interpretación de las cosas que van sucediendo en nuestro país, que todos los días tiene cosas interesantes. Están en esta mesa y les agradezco su presencia. Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV. Ernesto, bienvenido. Julio, buenas tardes. Gracias. Y está Arturo Cano, reportero y cronista de La Jornada. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, y al auditorio también. Gracias. Pues les iba a preguntar que con qué empezamos, pero yo creo que es el informe matutino que se dio hoy sobre el tema de Sinaloa, de Culiacán. Empiecen con lo que quieran y como quieran, por favor. Abran plaza. Pues, ¿qué decimos? La inusitada, increíble, inédita conferencia mañanera en la que el secretario de la Defensa da un informe detallado que aclara algunos de los aspectos de este operativo fallido de Culiacán, pero que también despierta muchas preguntas, ¿no? Y que sigue sin responder a algunas de las preguntas claves sobre pues detalles de la planeación y de la decisión última de llevar a cabo en ese momento el operativo y luego de liberar al hijo del Chapo, ¿no? Es un ejercicio inédito por donde se vea, una apertura a esta muestra de gráficas, videos, fotografías. Resulta muy impactante ver a Ovidio Guzmán ahí, primero detenido y luego con un teléfono diciéndoles ya párenle, Paren el desmadre, ya no quiero desmadre. Paren el desmadre, pero yo pienso que esos ingredientes y la conferencia misma y sus significados nos van a seguir dando mucho material para hablar en los próximos días, pero no podemos desconectarlos de otros sucesos que han tenido en estas horas como actores centrales a las Fuerzas Armadas. Yo recordaría primero las declaraciones recientes del general Homero Mendoza, que habló de un desgaste muy fuerte por todas las tareas en las que están metidos los militares. Es muy rico lo que vas a decir con todos esos señalamientos. ¿Te parece si le pedimos a Ernesto que nos dé una primera lectura del informe de hoy en la mañana y luego pasamos a estos temas que son muy interesantes? Claro que sí. Sí, Ernesto, por favor. Sí, además esa entrevista en La Jornada se sí. tiene que hablar de eso. No, mira, en principio a mí me parece un paso importantísimo en mecanismos de transparencia en operativos de esa naturaleza, ¿no? Lo que hablábamos en mesas pasadas de esa necesidad de que el ejército llevara cámaras, que se documentara, que hubiera una prueba fehaciente que le pudiéramos creer, más allá, ahorita abordamos estos contenidos, estas escenas, pues podría decir dramáticas de Ovidio con el teléfono y que se lo permiten, ¿no? O sea, una detención bastante surrealista porque lo detienen, lo voltean, lo ponen y luego se voltea y agarra el teléfono. Es muy extraño toda esta parte, pero pero finalmente es una imagen que nos está mostrando, ¿no? Más allá de que podamos juiciar o enjuiciar a la autoridad si hizo bien o mal, me parece un paso sin precedentes que yo celebro. Yo celebro la transparencia de la información. Leo en redes que está la gente diciendo ¿por qué tardaron tanto? Esta es mi crítica. No, es que para armar toda esa relatoría, ¿no? Te lleva cientos y cientos de testimonios, ¿no? Que tiene que cuadrar y machar todo, pues, ¿no? Y aún así, como dice Arturo, quedan algunos huecos. Ese sería mi primera entrada sobre el tema. ¿Será suficiente informar o hay que explicar y en cierto caso decir quiénes fueron responsables y qué castigos pueden tener? Pues yo creo que ese sería el siguiente paso, ¿no? Si algo nos confirma esta conferencia de la mañana es que la operación fue fallida del principio a fin. En las redes sociales, en los medios, las opiniones están divididas. Unos lo ven como una suerte de glorificación de la derrota, otros como
el cumplimiento de la palabra presidencial, no de las grandes promesas de campaña, sino de los ejes de lo que López Obrador ha llamado la cuarta transformación. Es decir, frente a este informe cristalino estamos con la puesta en práctica del no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, que diría López Obrador, ¿no? Lo que insiste tanto. Si hacemos contraste con hechos del pasado, con situaciones que tuvieron alguna similitud con esto que pasó en Sinaloa, podríamos preguntarnos, pues, ¿qué explicación tuvimos cuando la primera muerte del Chayo? ¿O qué explicación tuvimos cuando los bloqueos en Morelia o en Guadalajara, o cuando Tlatlaya o Tanuato, o cuando la masacre de Apatzingán? Más bien ahí el gobierno en turno, o los gobiernos en turno, hicieron todo lo posible por echar un manto de oscuridad sobre lo sucedido en esos operativos, que finalmente se ha ido descubriendo lo que pasó, las graves violaciones a los derechos humanos que pasaron en muchos de esos operativos, pero por investigaciones periodísticas, por informes de organismos de derechos humanos. Se ha conocido por otras vías y no porque hubiese una voluntad desde el poder. Entonces eso es algo de festejar, de celebrar, digamos, pero sería necesario que viéramos otros pasos y que el informe llenara los huecos aún pendientes, ¿no? ¿Quién coordina el operativo? ¿Quién lo planificó? ¿Por qué no se dio esta planificación? Si hubo tiempo para hacerlo, ¿por qué no? ¿Cuál fue el papel de la fiscalía? ¿Por qué no estaba lista la orden de cateo de la propiedad? En fin, hay muchas dudas que quedan todavía sobre este operativo. ¿Dudas? Sí, y Andrés Manuel ofrece todo. Al final le preguntan, bueno, si mañana vamos a estar aquí en la mañanera y se pueden hacer todas las preguntas, nada más. Todo, falta información, todo ofreció que se va a poner. Hay cosas que yo no sé en sentido estricto, pensando en la naturaleza de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, que la gente está pidiendo que pasen la escena de cuando lo sueltan, Claro. ¿no? ¿Por qué o para qué estás pidiendo eso? ¿No? ¿Qué utilidad tiene alguna información y qué utilidad no la tiene otra, ¿no? Es la transparencia de saber quién se quiso colgar la medalla, porque ahí alguien se adelantó. Lo que habían dicho en la conferencia pasada es que no se le avisó ni se le consultó al Gabinete de Seguridad. Se tomó la decisión. Bueno, ¿quién tomó la decisión? ¿Y por qué es? No solamente para lincharlo, sino porque no queremos que esté a cargo de ningún otro operativo y no sé qué otras consecuencias tenga que tener en términos penales o no, por las consecuencias que hubo. Hubo muertos, hubo heridos, hubo gente que quedó muy dañada, pues, y me sigue pareciendo que el acto sin precedente que da sigue dejando un hueco que todavía no sabemos la consecuencia de esa decisión. En Gestalt le dicen doble vínculo cuando tienes que tomar una decisión que cualquiera de los dos lados no quedas bien parado en un escenario. Lo que sucedió en Sinaloa, después de que se comete el error, entonces el Gabinete de Seguridad está en un escenario en el que dice, o toman la decisión que tomaron, o se van a la confrontación. Decía esta declaración que hace Durazo, dice, teníamos la opción del combate de exterminio, ¿no? Y lo hemos visto en otras historias con la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, tenía la decisión del exterminio o tenía la decisión de liberar. Cualquiera de las dos va a tener consecuencias de una u otra manera. Me parece que la consecuencia de la decisión que se tomó, la consecuencia inmediata o el resultado inmediato es que se evitaron, se hablan de 150, 200 personas tentativamente que podrían haber muerto. Esa es una. Pero la que no sabemos todavía es la consecuencia a mediano o largo plazo, porque si eso te revienta en Tamaulipas o te revienta en cualquier otro lado, si entonces ese cártel o esos cárteles ya aprendieron el modo de cómo se puede negociar para que se libere. Y entonces eso
se te puede replicar a lo largo y ancho de la República Mexicana. Por eso digo, cualquiera de las decisiones en un escenario donde ya estás descolocado, pues es una decisión difícil de tomar. Yo en lo personal celebro la decisión que se tomó, pero eso no quita que va a haber consecuencias. ¿Cuáles van a ser? Yo creo que todavía no las sabemos. Sí, Alfonso Durazo, al hablar del fallido operativo, dijo que lo hubieran ganado en caso de hacer una batalla, pero que hubiera sido muy, muy costoso. Y en referencia a los gobiernos anteriores y a sus estrategias, el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto, dijo que hubo una aparatosa captura de cabecillas, pero la inseguridad y la violencia crecieron exponencialmente. Entonces es difícil no estar de acuerdo con él. Sin embargo, vuelvo a la pregunta de la semana pasada. Pues no, este gobierno nos había dicho que no iba a seguir esa estrategia de captura de los capos porque había demostrado su ineficacia y había demostrado que solamente servía para hacer crecer la espiral de la violencia. Entonces es una pregunta que yo creo que está ahí. Lo que pasa es que aquí, en términos formales, se estaba cumpliendo la orden de extradición, la captura, orden de aprehensión con fines de extradición, girada por un juez, que en el fondo ese es otro de los temas que quedan pendientes. Se va a cumplir esa orden de aprehensión con fines de extradición, se va a quedar pendiente qué es lo que va a suceder en todo esto, porque ahí hay varios problemas operativos, políticos y sociales. Y sin embargo, Ernesto, pareciera que se va consolidando la percepción generalizada de que dentro de los males posibles, el que fue elegido, el de la no confrontación violenta y de exterminio, en lo inmediato fue la mejor decisión. Yo opino eso también. Yo sí creo que fue la mejor decisión, y viendo el escenario, porque tenías un escenario de guerra no convencional, porque no son dos ejércitos, es un grupo armado que trafica droga y otras cosas, que está confrontándose con la principal fuerza de seguridad nacional que hay en el país, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, aún más que la Marina o la Fuerza Aérea. Entonces, tienes una decisión que me parece una decisión política, una decisión de seguridad nacional, y fue una decisión militar. Y me parece que sienta un precedente en México y en América, no solo en México. O sea, no es un asunto menor la toma de decisión que hubo, y me parece que abre a este debate de discutir algo que nunca había sucedido, y que la regla general de cualquier ejército, o piensa en el de los Estados Unidos, que la regla es: pase lo que pase, muera quien muera, no le concedes nada. Y esa es la historia que nos han vendido históricamente. Claro, pero no se ponen en el lugar de la gente que está ahí. En algún tuit que teníamos ahí, peloteos que andamos luego metidos ahí, veía un tuit de Denise Dresser, ¿no? Haciendo la crítica, y yo planteaba, ¿no? Y no solo para Denise, sino para el que fuese. Dice, bueno, si tú hubieras estado ahí, en Culiacán, en ese momento, en la refriega, ¿qué hubieras preferido? Porque para ese tipo de ejercicios no solamente basta el análisis político, sino también el análisis civil de quien está ahí, y que dices, si hubieras estado ahí, ¿cuál hubiera sido tu decisión? ¿Qué hubieras querido? ¿La decisión que tomó el gobierno de López Obrador, o que hubieran disparado con esas metralletas y con ese armamento estando tú ahí, y tus hijos y tu familia entera, pues, ¿no? Claro. Ese me parece que es un planteamiento fundamental. Los que siempre pidieron sangre siguen pidiendo sangre, ¿no? Al parecer. A mí me gustaría hacer una suerte de comparación, aunque guardando todas las distancias, ¿no? ¿Cómo actuó otro gobierno frente a un caso similar, o que tiene algunos rasgos similares? Voy a poner en la mesa Nochistlán.
Ajá. Por supuesto que se trata de dos fenómenos, de dos estados, de dos regiones totalmente diferentes. En uno un movimiento social, en otro un grupo de la delincuencia organizada de los más poderosos. Pero tuvieron en común lo siguiente, hubo rehenes. O sea, ¿por qué se desató el infierno en Nochistlán? Porque llegaron confiadamente los policías federales respaldados por unos estatales, según supe yo en esos tiempos, el comisionado Galindo de la Federal solamente mandó la mitad de los que había prometido, que fue en parte una de las cosas que motivó el fracaso del operativo, y había solamente 20 personas ahí en el plantón, en el bloqueo de la carretera. Comenzaron a avanzar muy confiados, y entonces algunos de los pobladores que ya habían sido alertados capturaron a varios policías. Me parece que fueron 6 de los policías. ¿Cuál fue la reacción del gobierno al tener algunos de sus elementos en manos del bando contrario, digamos, guardando todas las proporciones? Pues la balacera que terminó en la muerte de 8 pobladores de Nochistlán y sus alrededores. Y al final tuvieron que negociar la libertad de los policías por la libertad de los detenidos de Nochistlán. La persona que jugó un papel clave en esa negociación, por cierto, está ahora en la terna para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Sí? Y fíjate, perdón, siguiendo con las declaraciones de Durazo que se me hicieron bastante interesantes, varias fases. Nada más le falta decir eso de las crisis no son para renunciar. Sí, ya no hace eso. Ya nada más le falta esa frase, ¿no? No, pero el discurso de Durazo me parece valioso y que hay que revisarlo nuevamente, ¿no? Porque te habla también de la visión de Estado. Él dice, un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad nacional. Yo todavía no sé cuál es la estrategia de seguridad nacional, quisiera saber eso, ¿no? Y este hecho en sí, me dicen, bueno, es que fue un error táctico, no estratégico. Bueno, para la naturaleza del operativo, específicamente del operativo, no hablo de la estrategia de seguridad nacional, fue un error táctico y estratégico, fue ambos, pues, ¿no? Dice Durazo, esta acción que fue sobredimensionada, joder, viejo, ¿cómo no la vamos a sobredimensionar? No, es una expansión tremenda que tiene esa decisión, que yo, insisto, no sé todavía, Julio, Arturo, no sé todavía las consecuencias de eso, ¿no? Y a pesar de eso la respaldo. O sea, yo creo que tomaron la decisión correcta. Pero Ernesto, una cosa es respaldar la decisión de en ese momento y frente a el riesgo de que muchas personas inocentes resultaran afectadas, resultaran muertas, y otra cosa es decir, bueno, también respaldo el operativo y todo lo que diga el presidente y todo lo que hicieron. Sí. Ellos mismos han admitido que hubo un error, que no hubo planeación, que hubo una actuación precipitada. Ahora Durazo formula esta expresión del tropiezo táctico que yo creo que lo acompañará hasta el final de su carrera política, ¿no? Porque estamos, por supuesto, frente a un hecho de mayor dimensión que no puede ser llamado así, un tropiezo. Nada más, ¿no? Sí, y por ejemplo, él hace una frase que me parece que es la que encierra todo. O sea, la decisión fue un razonamiento de Estado, cabrón. ¡Ole! ¿No? El dato es ese, ¿no? Me parece el más relevante, y que creo que en este momento debe estar habiendo un ajuste en la estrategia de seguridad nacional que ellos conocen, yo no, pero en el funcionamiento de la Sedena y en el funcionamiento de la Marina. O sea, la regla tiene que cambiar, porque esto, o sea, se abrió ahí un flanco, y ese flanco tienen que cerrarlo, porque el flanco sigue abierto, y ese me parece que es uno de los datos durísimos. El flanco sigue abierto porque se quedó la puerta abierta para que cualquier otro cártel o grupo haga exactamente lo mismo
en otro lugar. Y te estoy hablando de que pueden detener a un líder de un cártel o a una cabeza de un cártel en Durango o en Tamaulipas y te reviente el problema en Michoacán o te reviente en otro estado porque ahí tiene ahí tiene el núcleo fuerte. Ahí tiene el núcleo fuerte ese cártel, X que sea, ¿no? Y esa es una parte que me parece que ellos tendrán que estar armando y estructurando una estrategia de qué hacer frente a la repetición de un hecho de esa naturaleza. Creo, Arturo Cano, que ahí justamente entra la parte de lo que ibas a plantear hace unos minutos, de estas expresiones de un general del ejército respecto al desgaste que está teniendo la propia institución y la nota que hoy publica como principal el diario La Jornada respecto a críticas que son realmente de analizarse al detalle. Antes de entrar a esto, si me permiten, solamente doy esta información que está entrando en estos momentos. En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Pablo Ojeda, confirma el deceso de 6 reclusos y 2 lesionados como resultado del motín registrado hoy en Atlacholoaya. Es el segundo día de motines de reos en este centro de rehabilitación social, ese es el nombre oficial. Hay daños al edificio 1, se habla de 15 lesionados, dicen otras notas que leemos, aunque la autoridad dice que solamente 2, familiares exigiendo que les den informes. Pues las escenas que ya hemos visto en muchos lugares, en Topo Chico, Nuevo León y en varios lugares, pues de los familiares desesperados queriendo saber qué es lo que sucede al interior. Por lo pronto, 6 muertos en este motín, en este lugar, Atlacholoaya, Morelos. Pues esa es la realidad. Tropiezo táctico de Cuauhtémoc Blanco. Un tropiezo táctico de Cuauhtémoc Blanco. Arturo Cano, hablaba sobre esa declaración de un alto directivo del ejército respecto al desgaste que tienen las Fuerzas Armadas. La jornada recoge hoy un discurso que pronunció un general de larga trayectoria en las Fuerzas Armadas, Carlos Gaitán, que resulta una pieza discursiva muy interesante porque el general habla abiertamente de temas que hasta ahora habíamos visto en las redes sociales, en el ánimo popular, en páginas supuestamente o en cuentas supuestamente creadas por militares que expresaban cierto descontento, malestar entre los miembros de las Fuerzas Armadas por las órdenes del ejército y por la cantidad de tareas que se le están asignando a las Fuerzas Armadas. Pero lo interesante de este discurso que el general Gaitán pronunció el pasado 22 de octubre en la Secretaría de la Defensa Nacional es que habla de manera frontal sobre un descontento, que dice que el país está polarizado políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, señala, sí, es pretendidamente de izquierda y que durante muchos años esa ideología pretendidamente de izquierda estuvo en la oposición y acumuló, señala el mismo general, un gran resentimiento. Yo creo que aquí estamos frente a un nuevo papel de las Fuerzas Armadas. Yo no recuerdo que un general hablando además frente a otros mandos militares se expresara con esta dureza de las decisiones del poder, ¿no? Habla el general Gaitán habla de decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad. Sí. Esa es su expresión, dicho sea entre comillas. Entonces yo creo que aquí estamos viendo un fenómeno muy interesante y riesgoso. Por un lado, estamos viendo un papel mucho más activo de las Fuerzas Armadas en la arena política, un papel que, por cierto, les ha sido dado también por la legitimidad, por el peso de la Presidencia de la República y por ese peso que el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador ha decidido darle a las Fuerzas Armadas en su gobierno, en su administración, en su proyecto. Fue ampliamente discutido y rechazado por un gran número de
de colectivos que durante años se opusieron a la actuación ilegal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Fue muy controvertido el hecho de que al final se creara la Guardia Nacional con mandos militares, y aquí estamos viendo una de las consecuencias de estos espacios que se han abierto para la milicia en la vida pública, ¿no? Yo creo que son de pronóstico reservado todavía las consecuencias que estos posicionamientos pueden tener, dada la costumbre que teníamos de que estos actores se mantuvieran con cierta discreción. O sea, que no hablaran no quería decir que no hicieran, ¿verdad? Pero digamos, había ciertas formas que se guardaban y que ahora, con estos cambios de tiempos, pues estamos viendo que se modifican y que tendremos que reinventar nuestros códigos para entender estas nuevas realidades, ¿no? Ernesto Ledesma, no recuerdo yo ningún discurso de un mando militar de ese nivel frente a sus pares, a los altos mandos, en términos abiertamente políticos, porque lo que está haciendo el general Carlos Gaitán Ochoa son una serie de consideraciones políticas. Sí, mira, yo creo que está rompiendo la regla no escrita al interior de una institución como un ejército, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Son las reglas no escritas del ejército, y este general la está rompiendo. El planteamiento que él hace, yo lo quiero abordar desde dos lados. Uno, al interior de la regla no escrita, ¿no? Ese general que está rompiendo esa regla, no sé qué vaya a pasar al interior de su funcionamiento o del alcance de la corriente al interior del ejército que él tenga, porque me parece que está abriendo un flanco al secretario de la Defensa Nacional. Es un desafío al secretario de la Defensa Nacional hacer ese tipo de declaración. ¿Así? Sí, claro. Pero fue un discurso frente al titular de la Sedena. Pues es un desafío mayor. Sin que haya habido hasta ahora un posicionamiento del secretario diciendo... No, es que yo no creo que lo va a haber, simplemente hay que ver dónde lo van a recolocar a este general. Porque además tuve el discurso de este general, o sea, este general Carlos Gaitán era un general cercano a Cienfuegos, ¿no? O sea, esto es al ala más recalcitrante y dura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este hombre comandó una de las zonas militares en Chiapas durante varios años, ¿no? Y su declaración, nada más tienes que leer esta frase que dice: la ideología dominante de izquierda, ¿no? Dice, palabras más, está resentida, ¿no? Ese es el discurso de Claudio X González, es el discurso de Gustavo de Hoyos, es el discurso del PAN, de Marco no me acuerdo cómo Levario. se llama, Marco Levario también, también, Ya ¿no? ves, yo sí me acuerdo. No, y me refería al presidente del PAN. Cortés. Marco Cortés. Pero Levario también pasa por ahí, pues, ¿no? Mira, ese dato ahí me parece a mí que sí es un desafío al secretario de la Defensa Nacional frente a sus cuadros y frente a él mismo, pues, ¿no? No me parece una declaración menor, y por eso me parece que hay que leerlo desde los dos lados. Uno, ¿a qué ala representa este general? Y este general representa al ala más conservadora de la Sedena, más dura y de ultraderecha. ¿No estará representando también el sentir de soldados, de tropa, de oficiales? Lo dice él en una parte que es terrible. Dice: nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. Por eso te digo que es un desafío al secretario de la Defensa, porque le está creando un motín al interior. ¿Me explico? O sea, esta parte de decir, pues claro que tienes una corriente importante, no sé en qué dimensión, pero sí una corriente importante al interior de la Defensa Nacional, que tienen la estructura militar muy rígida, muy cuadrada,
y que por décadas reprimieron y reprimieron, hicieron, y así como también salvaron mucha gente, generaron una estabilidad, también fueron represores y sin justicia, ¿no? Estos mandos, te estoy hablando además de capitanes, de sargentos, de coroneles, claro que hay una corriente que tiene esa línea. Quienes hemos tenido oportunidad de trabajar en campo y nos ha tocado rozar con esos soldados de los que estoy hablando, no, pues te dan miedo. Te dan miedo porque lo ves que ahí, o sea, ya se perdió una línea ética, humanitaria, el enemigo es interno y es ese guerrillero o es ese narcotraficante, o si es que no está metido en otras cosas, ese mismo militar. Pero claro que hay una corriente. Por eso me parece que el general Carlos Gaitán dio un manotazo y está agitando el avispero de la corriente que no está de acuerdo al interior de la Secretaría de Defensa Nacional con el nuevo lineamiento que tiene el gobierno de López Obrador y la instrucción que le están dando a su secretario de la Defensa Nacional. Creo que este posicionamiento del general Gaitán va mucho más allá de una defensa de la institución y de sus funciones, ¿no? Y de los valores. Los discursos de los personajes de este tipo eran siempre muy planos y muy generales. El valor de la lealtad, el compromiso, el jefe máximo, el jefe supremo, el compromiso con la nación. Uno podía leer los discursos de todo este tipo de actos y eran muy similares porque nadie se metía realmente en asuntos tan delicados como pero esta pieza oratoria del general Gaitán no solamente se hace eco, sino que levanta una de las banderas de la oposición. Cuando el general dice, hay una verdad inocultable, los frágiles mecanismos de contrapeso existentes han permitido el fortalecimiento del Ejecutivo que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido, ¿no? Caray, que no han convencido a todos para decirlo con suavidad. El general lo dice con suavidad. ¿Qué será si no lo dice con suavidad? Sí, pero ¿quién lleva meses hablando de contrapesos? Claro. O de la falta de contrapesos, ¿no? Es la misma línea discursiva. Asumir totalmente el discurso de una parte de la oposición. No sé si aquí van a salir algunos de oposición a reclamarle al general que con esta actuación afecta a las instituciones, ¿no? Así como le han reclamado a López Obrador mandar al diablo a las instituciones, porque no veo de qué manera esto ayuda a la institución castrense, ¿no? Veo que aquí hay claramente un marcaje de límites por el lado de un sector del ejército. No es además en un evento casual, ni en una declaración banquetera, ni mucho menos, sino en una pieza oratoria pronunciada en un desayuno con altos mandos y precisamente en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que además es un general, ¿me explico? O sea, el general le está diciendo al otro general, que es además el secretario de la Defensa Nacional, casi nada, lo está desafiando ahí. Imagínate, Julio, imagínate, Arturo, todos los otros generales y en esos códigos militares tan duros, tan rígidos y tan estrictos, en dónde está colocando al actual secretario de Defensa Nacional. Tendrá que actuar. Fíjate, hay una parte que me llama mucho la atención porque pidió un apoyo para el titular de la defensa, para el actual secretario de la Defensa Nacional, y dijo: el alto mando sostiene hoy sobre sus espaldas la muy alta responsabilidad de mantener cohesionado al país, coadyuvar a su pacificación y otros temas. Pero luego preguntó a los asistentes, estoy leyendo la nota publicada hoy en La Jornada, que es su nota principal, preguntó el general Gaitán: ¿quién aquí cree que ello es fácil? ¿Quién aquí duda de que se está realizando desde el Ejército y la Fuerza Aérea el mejor esfuerzo? Pero esta parte, ¿quién aquí ignora que el alto mando enfrenta desde lo institucional a un grupo de halcones que podrían llevar a México al caos y a un verdadero estado fallido?
híjole, parece de aquellos fragmentos de las columnas políticas de antes que mandaban mensajes encriptados y nadie sabía exactamente, porque aquí la pregunta es a quién se refería y exactamente qué es lo que advierte respecto a que desde lo institucional un grupo de halcones podrían llevar a México al caos y a un verdadero estado fallido. Bueno, de entrada lo que se infiere ahí de manera muy clara además es que él está infiriendo que el secretario de la Defensa Nacional no está de acuerdo con López Obrador, ¿no? Y que entonces gente del gabinete de López Obrador que asesora a López Obrador le está diciendo que no están de acuerdo con ese tipo de asesoría y los lineamientos que le están dando al secretario de la Defensa Nacional. Yo no sé si es eso o no, pero eso es lo que se infiere en ese párrafo. A la gente más cercana a López Obrador, que es la que le da también la asesoría. No digo que López Obrador no toma sus propias decisiones con base a lo que piensa, pero tienes a Julio Scherer ahí, que es un asesor importante, ¿no? El mismo Durazo es otro asesor importante y un núcleo ahí cerrado que tiene. Me parece que las críticas van ahí, ¿no? Arturo Cano, ¿qué lees ahí entre líneas? Pues veo un nuevo papel de las Fuerzas Armadas. Me hace recordar hace unos años cuando me tocó cubrir el golpe de Estado de Honduras. Muchos pensaban que ya el ejército hondureño nunca iba a volver a actuar como lo hizo en contra del presidente Manuel Zelaya, pero platiqué allá en Tegucigalpa con quien había sido el ministro del Interior de Zelaya, además un académico reputado, ahorita recuerdo su nombre. Él hizo un libro que comienza retomando una tras otra las declaraciones de los generales del ejército hondureño a lo largo de la historia, donde el principio que ponen por delante es la no beligerancia, es decir, que ellos se mantienen al margen de las disputas políticas. Claro, cuando este hombre hace el libro le pone como título Los beligerantes, ¿no? Entonces estamos aquí frente al surgimiento de los beligerantes, estamos frente a un nuevo papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública mexicana. Por lo menos la dureza de este discurso del general Gaitán nos hace preocuparnos, cuestionarnos sobre si esta es una nueva realidad. Yo preferiría pensar que queda, como lo plantea Ernesto, como diferencias dentro de las propias Fuerzas Armadas, pero no sé qué pensarlo, y en todo caso yo diría que es también el resultado de todos estos años, porque no solamente esto viene con los meses que lleva en el gobierno López Obrador, de todos estos años en que el ejército entró a la vida pública con un nuevo papel gracias a la guerra contra el narcotráfico, o digamos salió de los cuarteles, ¿no? Y aprovechando que es una mesa política, mesa de periodistas, ¿tú cuál es la lectura? Machetazo a caballo astillero. Sí. ¿Cuál es tu lectura de ese párrafo, de esa frase? A mí me parece que el general Gaitán, lo que está advirtiendo es de que hay ciertos grupos al interior de López Obrador que no le están permitiendo leer adecuadamente la realidad política, y en especial supongo que se refiere a que estén envenenando la relación de ese mando de López Obrador con las Fuerzas Armadas en lo general. Me parece que hablar de halcones que podrían llevar a México al caos y a un verdadero estado fallido, no veo en el equipo de López Obrador halcones realmente, o sea, no veo a nadie. Claro que hay un segmento de un posicionamiento más duro, pero creo que en el equipo de López Obrador no hay personajes con fuerza política suficiente para convertirse en halcones. La verdad es que los veo a todos como palomitas acomodaticias a la orden que les da el jefe, lo cual es correcto, finalmente son sus subordinados, pero no veo un personaje central en el equipo de López Obrador que pudiésemos decir se está convirtiendo en el peligro de derechización, de golpismo dentro del equipo.
hasta lo que yo veo. Pero yo no sé si fue una frase hecha al calor de la retórica y eso que dijo el propio general Gaitán, que había hablado, comillas, cuidando mis palabras, cierro comillas. Dice uno, híjole. Sí, ¿qué tal si no las hubiera cuidado? Así es. Y dijo, he tratado de mantenerme dentro de la disciplina a la que estoy obligado y reitero mi lealtad irrenunciable a México. Pero dice, he tratado de mantenerme dentro de la disciplina a la que estoy obligado. A mí me parece muy peligroso y muy preocupante porque, y lo decías al principio tú, Arturo Cano, el hecho de otro general que habló acerca del desgaste que habían tenido las Fuerzas Armadas, sí, en tantas tareas hoy, porque hoy el Ejército y las Fuerzas Armadas están presentes en cuantas cosas. Los momentos críticos. Esa declaración hace referencia a la transferencia de efectivos que tuvo que hacer para la creación de la Guardia Nacional y de cómo con menos efectivos tiene que hacerse cargo de tareas que se multiplican, ¿no? Claro, pero lo cual implica que las Fuerzas Armadas también están teniendo un papel más protagónico en la vida pública, extendiendo su presencia en lugares hasta antes pues impensables de que el Ejército estuviera construyendo aeropuertos o estuviese haciendo internación de vehículos de combustible, participando en contratación de choferes para las pipas en aquel momento de la guerra contra el huachicoleo. O encargándose de los migrantes. Encargándose de los migrantes, o sea... que hay muchos desplegados para esa tarea, ¿no? Y sabemos que históricamente, Ernesto Ledesma, históricamente cuando las fuerzas militares comienzan a tomar un mayor protagonismo y cuando salen de los cuarteles y cuando empiezan a compartir o acercarse al poder civil y al poder público, pues los resultados suelen ser complicados históricamente. Sí, y un ejemplo clarísimo, o bueno, varios ejemplos que tenemos. El primero es Chiapas, ¿no? Con 101 posiciones militares solo en territorio indígena. O sea, la convivencia del ejército con civiles, o sea, el ejército fuera de sus cuarteles, los resultados han sido desastrosos, pues. Y luego tienes Tlatlaya, y luego tienes Ayotzinapa, y toda la guerra sucia, en fin. Me parece ahorita, Julio, que este discurso, regresando a lo de Carlos Gaitán, sí, a mí me parece, y más en esa lógica de los códigos militares, que he tenido oportunidad de estudiar sobre eso un poco, me parece gravísimo, porque por un lado le da un desafío al actual secretario de la Defensa Nacional y después lo soba, ¿no? Entonces, ¿cómo estás leyendo eso? De entrada, si ves un ala derecha al interior del ejército que si no es atendida prontamente e inteligentemente, les puede generar un problema serio, porque ya lo generó la propia creación de la Guardia Nacional. O sea, cuando nosotros entrevistamos a algunos de la Policía Naval y unos de la Policía Militar, que estaban que esas eran a los que iban a integrar a la Guardia Nacional, varios no estaban de acuerdo, ¿no? En eso. Entonces, que hay algún disgusto al interior, sí, y aquí depende mucho el manejo del actual secretario de Defensa Nacional, que tiene que tejer ahí fino y duro, ¿no? Fino y duro. Duro frente a declaraciones de esta naturaleza que me parecen de general Carlos Gaitán irresponsables de su parte, ¿no? Me parece. Y con noticias y hechos muy peculiares, digo, cosas que van generando una situación de incertidumbre. Salen la mayoría de los detenidos en este otro operativo de Tepito, en el cual supuestamente pues se había dado un golpe enorme, quirúrgico, respecto a elementos mafiosos de ahí. En estos días leí que un grupo de mujeres encapuchadas con toques eléctricos habían expulsado a un grupo político contra el cual estaban, y ahora
Ahora leo una tarjeta informativa del sistema de transporte colectivo Metro que dice que esta tarde un grupo de cerca de 100 personas cubiertas del rostro realizaron pintas en las instalaciones de la red del metro en las estaciones Auditorio de la línea 7, Eje Central y Mixcoac de la línea 12, así como Zapata y Copilco de la línea 3. El primer grupo fue de 25 encapuchados, el personal de vigilancia lo disuadió, luego fueron alrededor de 70 personas cubiertas del rostro en la estación Auditorio de la línea 7 con dirección a Barranca del Muerto. ¿Y dice que decían las pintas? No dice. Porque supongo. luego eso te da una pista de la línea política de por dónde va. Sí. Pero de pronto todo se va moviendo de manera complicada, ¿no? Y se van sumando nuevos episodios a la telenovela de Javier Duarte y Karime Macías. Sí. Y al caso de Rosario Robles también, ¿no? Seguimos ahí, otro de los ángulos de la 4T y sus... En el caso de la esposa de Javier Duarte, yo lo que lamento es que el asunto tenga tantos tintes pícaros que termine siendo una parte de los recuerdos de la picaresca nacional y se olvide lo importante, que es todo lo que debe Javier Duarte, que hizo un gobierno criminal, que actuó según muchísimos testimonios como un verdadero asesino, y como alguien que ordenaba desapariciones, detenciones, y sin contar el saqueo enorme del erario que hizo, ¿no? Y también hoy nos informa de la detención de un ex colaborador de Rosario Robles, de Juan Carlos Lastiri, que era subsecretario, poblano él, primero fue presidente municipal de Zacatlán, con Melquiades Morales, y fue secretario de Desarrollo Social con Mario Marín. Por cierto, Mario Marín ahí hasta hizo migas con Rosario Robles, porque era padrino del muchacho que se casó con Mariana Moguel, ¿no? Con la hija. Me cuenta gente que estuvo en el entorno de la Secretaría de Desarrollo Social que dentro de la Secretaría de Desarrollo Social había un choque permanente entre Lastiri y Emilio Cebadúa, ¿no? Que eran dos personas que nunca se llevaron bien. Cada uno tiene sus auditorías, ¿no? Cada uno por su lado. Parece que las de Cebadúa no chocan con las de Lastiri, ¿no? Pero bueno, pues es otra pieza ahí que cae en aquella ocasión. En el sexenio anterior, Lastiri llegó a la subsecretaría porque le tocaba ser senador, pero por la cuota de género pues no le pudieron cumplir, entonces por eso lo mandaron como premio de consolación a la subsecretaría, y ahora ya está acompañando a Rosario Robles tras las rejas, ¿no? Vamos a ver qué pasa con ese caso. Sí, adelante. Sí, perdón, Julio. Yo quisiera cerrar como ya se acaba el tiempo. Ya se nos va. Sí. Otra vez regresando con Durazo, la Secretaría de Seguridad, y otra vez lo que ya he planteado en este programa, el presupuesto asignado a la Secretaría de la Seguridad Pública, porque le quitaron el 90% no solamente del presupuesto a la Secretaría de Gobernación, sino también el 90% del personal que estaba asignado a temas de seguridad. Y ese 90% que le quitaron se fue a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque tienes ahí un secretario de seguridad que se le está incendiando ahí el país, y hay que entender cuál es la función de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, hay que rescatar, hay que regresar ahí a algo tan básico como, a ver, ¿cuál es tu función, secretario de Seguridad Pública? Y de ese 90% que son, estamos hablando, no recuerdo, de 60,000 o 80,000 personas que trabajaban en seguridad en la Secretaría de Gobernación, y pasaron a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional. ¿Cuántos pasaron a un lado? ¿Cuántos pasaron a otro? Me parece que todavía Durazo tiene algunas historias que contarnos y explicarnos.
Bueno, pues llega un reporte de que presuntos, o al menos ya sabes que esa etiqueta se les pone en lo genérico, presuntos anarquistas vandalizaron estaciones del metro. Según esto, hicieron pintas exigiendo la liberación de los presos tras las protestas en Chile. Por otra parte, menciono ya para cerrar, porque nos queda un minuto, que Twitter prohibirá la publicidad política en su plataforma. Dice que el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse. Pagar por el alcance elimina la decisión de las personas, forzando mensajes políticos altamente optimizados y dirigidos a las personas. Creemos que esta decisión no debe verse comprometida por el dinero. O sea, aparece el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Es lo que no hace el INE, pero bueno, pues con estas... Sí, pero además no prohíbe la compra de granjas, ¿verdad? De granjas de bots. De bots, que es lo que está infestando en estos momentos las redes sociales. Arturo, una última reflexión. Yo no me quiero ir sin dedicarle unas palabras a Roberto Garduño, Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, quien ya ofreció disculpas por haber dicho que serán deportados así vengan de Marte. Ajá. Hay que recordar que es un funcionario que no que tiene cierto gusto por los deslices verbales, ¿no? Por los tropiezos, verbales, tropiezos tácticos verbales, ¿no? Comenzó diciendo que los policías federales se comportaban como fifís, luego se fue contra su antecesor diciendo que tenía una visión demasiado académica, y luego esto justo cuando inauguraba una exposición sobre las aportaciones de los migrantes a un país como México. Bueno, pues muchas gracias. Ernesto Ledesma, muchas gracias. Gracias. Arturo Cano, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana en otro programa. Gracias, buenas tardes.